Buenas noches, bienvenidos a la sala de estudio. Hoy vamos a platicar sobre este tema que se titula la ley de nivelación y la ley de octavas. Vamos a hablar de otra ley de la naturaleza que está relacionada con nuestra vida, que está relacionada con nuestro destino, que explica el porqué de nuestra condición actual como seres humanos. Una ley que está relacionada con las demás leyes que ya vimos, la ley de evolución-involución, la ley del péndulo, la ley del karma, la ley de retorno y recurrencia. Pues ahora vamos a hablar de la ley de nivelación y la ley de octavas. Son dos leyes que explican el porqué de cómo estamos y de cómo podemos cambiar. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de estas leyes, de estas fuerzas que están presentes en la naturaleza y en nuestra existencia. Vamos a empezar hablando primeramente por la ley de nivelación. ¿Qué es la ley de nivelación? ¿A qué nos referimos con este concepto? A una fuerza. Ya expliqué que toda ley es una fuerza constante que produce cierto orden en la naturaleza. Entonces la ley de nivelación es una fuerza que produce una igualación de valores, de características entre personas, objetos y fenómenos que se relacionan entre sí. La ley de nivelación es una fuerza que está presente siempre en la relación, en donde va a existir una fuerza en esa relación que va a tender a igualar en características a los fenómenos, a las personas que están en esa misma relación. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si relacionamos un vaso de agua caliente con una jarra de agua fría? Si el contenido de este vaso, el agua de este vaso, le echamos en la jarra, ¿qué es lo que pasa si relacionamos esas dos temperaturas? Que al entrar en contacto se produce una fuerza de nivelación, en donde las dos aguas terminan con la misma temperatura. Quedan igualadas en la temperatura cuando éstas se relacionan. Pero no solamente quedan igualadas, sino que hay una que ejerce un poder sobre otra. Porque quedan igualadas, pero ¿en qué temperatura? En la fría. Porque en este ejemplo, donde está la mayor cantidad, pues es en donde se va a dar este efecto de nivelación. ¿Qué es lo que pasa si va a haber un concierto en Mérida? Va a venir, no sé, Ricardo Montaner, ¿no? Y nosotros de repente, pues eso nos llama la atención, no nos interesa ir. Pero de repente nos empezamos a ver en nuestras redes sociales que van ahí nuestros amigos, que van ahí nuestros primos, que van ahí nuestros compañeros de trabajo y todo el mundo publicando que va el concierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a actuar la ley de nivelación en nosotros y nos empieza a dar ganas de ir también, de estar ahí presente. Cuando vemos que todos quieren ir ahí, ahí también queremos ir nosotros y quedamos nivelados en la misma condición que las demás personas, que es en el concierto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si un chino pues viene a vivir aquí en Yucatán? Pues ese chino tiene su idioma, sus costumbres, sus creencias, su forma de vida, sus hábitos, que son distintos a los de aquí de Yucatán. Entonces, ¿qué es lo que pasa si el chino viene y se relaciona con las personas de Yucatán?
Acuérdense que la ley de nivelación se activa en la relación. ¿Qué es lo que pasa si viene y se relaciona? Que poco a poco el chino se empieza a nivelar con la cultura de Yucatán. Y se empieza a hacerle habitual pues, la comida que aquí comemos, los lugares a donde vamos, el clima, la forma de vestir. Poco a poco, a través del tiempo, el chino va adoptando estos hábitos hasta que empieza a vivir como vive cualquier otro yucateco. Si viene el chino a Yucatán, ¿será que todos los yucatecos vamos a tomar el hábito del chino? Pues no, porque nosotros somos más. Entonces nosotros ejercemos una fuerza de nivelación superior. Entonces el chino es el que se tiene que acoplar a nosotros. Si una persona nueva llega a una empresa a trabajar y la persona pues es nueva, tiene otra mentalidad, tiene digamos otras ideas, otra forma de trabajar, ¿qué es lo que pasa cuando la persona llega a la empresa? Se nivela. Y aquí las cosas así se manejan. Y esa persona pues empieza a trabajar de acuerdo a esa visión, a esa metodología empresarial. Y queda igualado a los demás y trabaja como ahí se trabaja. Y la forma de trabajar que tenía la otra empresa, adiós. Porque ahí son más, ahí hay una fuerza mayor que va a terminar nivelando a esa persona. ¿Sí me voy explicando? Entonces, en toda relación entre dos fenómenos como las temperaturas de dos vasos con agua, o entre dos personas, un niño con un adulto, o sea, en cualquier relación siempre va a haber una afectación. Siempre hay algo que yo doy y algo que me dan en esa relación. ¿Sí? Hay una afectación, hay un intercambio. Pero en ese intercambio siempre se va a producir una fuerza que va a tender a igualar a uno en la condición del otro. Normalmente la fuerza que tiene mayor poder, mayor predominio, pues tiene que ver con la cantidad. Mientras más agua, pues esta va a dominar. Mientras más gente, pues esa gente es la que nivela a la persona que se está integrando. ¿No es cierto? La ley de nivelación siempre está activa en todo. Y es a través de esta nivelación que se produce este factor de la imitación. La imitación, que es tan natural en los seres humanos, sobre todo en los niños que imitan a los grandes, que imitan a sus papás. Esto que nosotros llamamos imitación no es otra cosa que un efecto de la ley de nivelación. Hay una fuerza que nos induce a hacer lo que los demás hacen. Y decimos, es que este niño ya está imitando a su hermano. ¿Y por qué lo imita? Porque hay una fuerza que lo está llevando a eso. Es la ley de nivelación, que siempre está activa y que genera las modas, porque las modas son también un efecto de la ley de nivelación. Entonces, en un salón de clases llega un niño con un celular. ¿Qué es lo que pasa? Que los demás niños, cuando llegan a su casa, papá quiere un celular. Es que en el salón de clases todos tienen uno. Es que yo también necesito el mío. O el yoyo, o el trompo. O si llega una niña con el pelo pintado de verde. Cuando llegan las niñas a su casa, mamá, me quiero pintar el pelo. Y cuando se da cuenta ya, todos los niños tienen celular. Quedan todos nivelados en la misma condición. ¿Sí se entiende? ¿Sí se ve la ley de nivelación?
Ahora vamos a hablar de otra ley que proviene de la ley de nivelación, que es la ley de entropía. La ley de entropía permite que el proceso de nivelación siempre la condición decadente predomine. Habíamos hablado hace ratito que lo mayor domina en lo menor, ¿verdad? Pero la ley de entropía cambia las reglas de nivelación y la manera en cómo esta ley actúa. Y nos dice que si en la relación hay algo que está decadente, aunque sea menor, predomina sobre la otra. Vamos a poner un ejemplo. En una canasta donde hay 30 manzanas sanas, si asentamos una que está podrida, está en un proceso decadente, inferior, degenerado, de descomposición, y la dejamos ahí adentro de esa caja, es decir, en relación con las manzanas sanas, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Quién va a nivelar a quién? ¿Será que 20 manzanas, 30 manzanas, 50 manzanas que están sanas van a sanar a una que está podrida? Eso no pasa. Pero una manzana podrida puede inducir a que 20, 30 manzanas se echen a perder. Por supuesto que sí. Pues no decíamos que la cantidad era lo que rige. Pero ya vimos que no es así. Que no siempre es así. Es así cuando las condiciones son estables. Pero cuando hay una condición decadente, degenerada, esa es la que predomina. Lo mismo si relacionamos piezas de metal sanas con una que está oxidada. ¿Qué es lo que pasa? Que la que está oxidada brinquen los demás. ¿Qué es lo que pasa si en el salón de clases llega un niño con gripa? O llega un niño con piojos. ¿Quién va a nivelar a quién? ¿Será que los niños sanos nivelen al niño con gripa en su condición? ¿O será que es al contrario? Que si no cuidamos a los niños sanos, van a terminar contagiados del niño que está contaminado de gripe o de piojos. ¿Cuál es la fuerza que predomina? Que nivela. Es una tendencia, ¿verdad? La decadente. La decadente siempre es la que va a predominar en la nivelación. Otro ejemplo, nuestros estados de ánimo también se nivelan. Entonces se relacionan en la empresa Julián y José. Julián está de buen humor y José está de mal humor y les toca hacer un trabajo juntos y se tienen que relacionar. Oye Juan, oye José, ¿qué pasó? A ver, dame esto, dame lo otro. Pero uno está molesto y el otro está contento. ¿Cómo creen? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la fuerza que predomina en esa relación? ¿Será que Juan, que está contento, haga que José quede contento? ¿O que José, que está molesto, haga que Juan se moleste? ¿Sí? ¿Cuál es la emoción que predomina? ¿La inferior? ¿La decadente? Ahorita lo vamos a ver. Lo importante ahorita es verla. Ahorita vamos a explicar por qué y cómo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Entonces, ¿qué es lo que pasa si relacionamos a un niño mañoso, mentiroso, mal hablado, con un grupo de niños que son educados, que son bien portados? Nos relacionamos con este niño que fuma, que se escapa de la casa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que este niño deje de fumar, se ponga a estudiar, se convierte en una persona educada? O que los niños bien educados empiecen a mentir, empiecen a fumar, empiecen a decir groserías. ¿Para dónde se va la fuerza que predomina? Para lo inferior, para lo decadente. Nosotros tenemos cierta noción de que la ley de nivelación existe. Por eso se dice en Mérida, en México, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque al final, si nos relacionamos con Juan demasiado, vamos a terminar pensando como Juan y viviendo como Juan. Nos empezamos a parecer aquello con lo cual nos relacionamos. Y nosotros pues vivimos nivelados en una determinada condición que es decadente y que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de nuestra condición decadente porque nos comparamos con toda la gente y en esa comparación resulta que viven igual que nosotros. Entonces no vemos en dónde estamos mal. Pero nosotros vivimos igualados por esta fuerza, desde que somos niños, por los medios de comunicación, la religión, los papás, la cultura, todo ejerce una fuerza terrible de nivelación. Y empezamos a vivir adoptando los hábitos y las ideas de lo que es el amor, la felicidad, el éxito, el propósito de la vida, haciendo lo que hacen los demás, viviendo como viven los demás, y no nos damos cuenta de la decadencia en la cual nos encontramos, porque cuando nos comparamos con los demás, vemos que estamos todos iguales. Entonces ya no lo vemos como algo malo, sino como algo normal. Por ejemplo, antiguamente la esclavitud era visto como algo normal. Ahorita nos parece terrible, inhumano. Pero en aquella época, como todos lo hacían, era normal. Para el negro era normal decir, pues yo soy esclavo, porque pues así me tocó nacer. Y para el blanco era normal decir, yo merezco un esclavo. De ambas partes era visto como algo normal. Si nosotros hubiéramos nacido en esa época desde niñitos, donde están todos los esclavos, y crecemos en ese ambiente, ¿sabe qué iba a pasar? Eso iba a parecer normal. Tendríamos esclavos ahorita y no lo veríamos como algo malo, porque la fuerza de nivelación no le iba a permitir que nos demos cuenta de que eso está mal. Hoy en la actualidad tenemos las pandillas, tenemos los distintos carteles de la droga. La gente que nace en lugares donde predominan estos grupos quedan nivelados por ellos y se integran a esos grupos y no se dan cuenta de que se están metiendo en un ambiente donde van a terminar presos o donde van a terminar asesinados. Uno dice, ¿cómo es posible que la gente se meta a esos grupos tan peligrosos? Lo decimos nosotros
porque no hemos crecido en ese ambiente. Pero los que crecen en ese ambiente, para ellos es algo normal. Salir a la calle y ver gente con pistolas, balazos, ver una persona muerta. Para la gente del norte, de repente eso ya es algo normal. Yo he conocido gente del norte que me dice que es normal salir a la calle y ver personas armadas disparando a la gente. Lo ven como algo normal. Porque en ese ambiente crecieron y ya no se dan cuenta de que eso está mal, de que necesitamos un cambio, una transformación en nuestra vida. Son dos ejemplos que probablemente sean ajenos a nosotros. Pero así como hay gente que se niveló con la esclavitud, así como hay gente que se niveló con las pandillas, con el nazismo, con el comunismo, con el terrorismo, no se dan cuenta, porque como todo su grupo piensan igual, por la ley de nivelación hay una conciencia colectiva que los hace pensar a todos igual. Esta fuerza también está en nosotros, en nuestro modo de vida, y no hace que nos demos cuenta que la manera en cómo estamos viviendo es equivocada. Porque los demás, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros primos, en el trabajo, todos hacen lo mismo. ¿Sí? Y a veces no nos damos cuenta de cómo viene la decadencia en los distintos aspectos de nuestra sociedad. La ley de entropía está en todo y corrompe todo. Entonces entra la ley de entropía en la religión y le empieza a corromper. Y empieza a hacer que la gente se divida por sus creencias religiosas, que entren en guerra, que manipulen, que exploten, que metan miedos. ¿Sí? En la moda, vean cómo está la entropía en la moda, con los pantalones rotos. O sea, imagínense hace 20 años, un poquito más, 30 años, ¿quién se iba a comprar un pantalón que está roto? ¿No es absurdo comprarse algo que está roto? Pero cuando salimos a la calle y vemos que la gente usa esos pantalones, quedamos nivelados y nos dan ganas de ir y comprarnos uno así. Y hasta más caro nos los venden. Con todo y que está roto sale hasta más caro. ¿Sí? Vemos cómo se va degenerando la moda. ¿Han visto las pasarelas, las últimas pasarelas? Con unas formas de vestir que no tienen ni pies ni cabeza. La sexualidad en decadencia total, afeminando al varón, como vemos en la imagen, y masculinizando a la mujer. Ya mucha gente sale a la calle casi desnudos. La música, comparen la música clásica de Beethoven, de Mozart, o no nos vayamos tan lejos, la música de hace 20 años, los boleros, la música de Armando Manzanero, que tenían un bonito mensaje, que te invitaban a la reflexión, a romance, a lo bonito entre un hombre y una mujer. Hoy en día ve qué tipo de música tenemos. Consumo de alcohol,
tratar a la mujer como objeto sexual, promoviendo la violencia. Eso es lo que está predominando en la música. ¿Por qué? Por la ley de entropía. La ley de entropía hace que todo se vaya hacia la decadencia. Y la ley de nivelación nos lleva a todos por ese camino. Entonces todos nos empezamos a vestir así, todos empezamos a escuchar esta música. Aunque sea absurdo que en una religión nos sometan, ahí vamos porque pues todos van. Empezamos a adoptar los valores sexuales que hoy en día se promueven, el facialismo sexual, la morbosidad, la irresponsabilidad del sexo, el libertinaje. Empezamos a adoptar todas estas tendencias como algo normal. Antiguamente en lo sexual, por ejemplo, pues la mujer, cuando llega al matrimonio, entonces se relacionaba sexualmente con el hombre. Hoy en día eso ya es un chiste, todos se ríen. Que una mujer esté esperando el matrimonio, que una mujer esté esperando al amor de su vida, eso es un chiste. Entonces Jiddu Krishnamurti nos dice, no es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Porque estamos nivelados con toda esta cultura, con todos estos medios, estos hábitos y costumbres, y la bebida, y la fiesta, y el placer, y el deseo, y el materialismo, y el consumismo, la rivalidad, la competencia, la envidia, la crítica, todo esto hace parte ya de nosotros. Y lo vemos como algo normal porque los demás lo hacen. Y así como sufrimos nosotros, sufren los demás y pensamos que es normal. Entonces escuchamos a la vecina que se agarra de gritos con su esposo. Pleito, insultos, amenazas. Bueno, pues es normal. ¿Quién no se pelea con su esposa? O un jovencito que se emborrachó y se quedó tirado en la banqueta a dormir. Bueno, pues es un chavo, es normal. ¿Quién nunca se emborrachó y se quedó tirado en la banqueta? Pues que eso no es normal. Es parte de nuestra decadencia como seres humanos, que explica, por supuesto, la cantidad de sufrimientos que hoy nos caracteriza, porque somos seres sufrientes, preocupación, temores, mal humor, resentimiento hacia muchas cosas. No vivimos bien, no somos felices, porque estamos nivelados en lo decadente. Fíjense que en la Biblia está escrito: no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con iracundos. Proverbios 22-24. Ahí hay una referencia de la ley de nivelación. Entonces, esta enseñanza nos dice que por ley de entropía empezamos a nivelar nuestra vida con la de los demás, pero de manera decadente, experimentando todo tipo de vacíos y sufrimientos que en un inicio no teníamos. Porque cuando éramos adolescentes, más o menos como 12, 13 años, para estar tranquilos, para sentirnos bien, para estar alegres, para divertirnos, no hace falta mucho. A veces trompos, dominó, unas cartitas con los amigos, o ver una película con los amigos un sábado por la noche, y eso era para nosotros lo más maravilloso. Pero conforme vamos creciendo, empezamos a adoptar los vicios de los demás
y empiezan a ser nuestros vicios. Esa música escandalosa, el consumo de drogas, de alcohol, el chisme, el sexo, el placer, la materialidad, la competencia, el gasto, el consumo para ser feliz. Y empezamos a desarrollar una dependencia a estas costumbres y estos modos de vida, a estos hábitos. Entonces, nuestro bienestar ya empieza a depender de ciertos elementos que tienen que estar presentes en nuestra vida. Solamente nos sentimos bien cuando vamos de fiesta, solamente nos sentimos bien cuando son vacaciones, solamente nos sentimos bien cuando nos dan utilidades o aguinaldo, solamente nos sentimos bien cuando es fin de semana. Sí, tenemos que frecuentar ciertas vibraciones para sentirnos bien, porque si no, empezamos a sentir vacío existencial, ansiedad. Que una persona se quede en su casa fin de semana, tranquilo, y simplemente estar, leer un libro, por ejemplo. Ya eso le genera ansiedad, la persona tiene que salir, necesita las vibraciones de la música escandalosa, del baile, del chisme, del trago, si no, le da ansiedad. Entonces decimos que la persona empieza a pasar por ciertos niveles de degeneramiento, peldaños de una escalera involutiva que se va bajando de manera gradual, dependiendo de los hábitos que uno vaya tomando, hábitos decadentes. Entonces, según sea el nivel del degeneramiento, el bienestar depende de la frecuencia de tendencias y sensaciones que, al ser suspendidas, causan estados de ansiedad, monotonía, desesperación, crisis, etc. Así nos empezamos a degenerar y empezamos a sufrir sin darnos cuenta. Por la ley de nivelación, como los demás viven así, no nos damos cuenta. Y por la ley de entropía, cada vez nos empieza a ir peor. Cada vez más histéricos, cada vez más ansiosos. Por la ley de entropía que nos va llevando hacia abajo. ¿Sí? Entonces empezamos a sufrir. Y en algunas personas, entonces a través de ese sufrimiento le llegan anhelos de cambio. Entonces la persona se empieza a preguntar, ¿por qué me pasan estas cosas? Yo no quiero seguir viviendo de esta manera. Yo necesito un cambio en mi vida. ¿Cómo es que llegué hasta aquí que ni cuenta me di? Y empezamos a buscar este tipo de conocimientos que nos expliquen un cambio, un trabajo interior para salirnos de esa condición decadente. ¿Sí? Entonces preguntaba la compañera, pero la ley de entropía, ¿por qué existe? ¿Por qué estamos sujetos a la decadencia? Porque venimos a este mundo a hacer un trabajo interior y necesitamos un estímulo que nos haga entender que nos hace falta hacer un trabajo. Y ese estímulo es la ley de entropía. Si no trabajas en ti, la ley de entropía te degenera. Entonces uno entiende que uno tiene que hacer un trabajo de despertar la conciencia. Eso es lo que venimos a hacer a este mundo, a despertar la conciencia. Si no existiera la ley de entropía, entonces estaríamos cómodos e inertes. No había ni una razón para cambiar. Estaríamos perdiendo nuestro tiempo, estaríamos muertos en vida. La ley de entropía es la que nos lleva a cambiar, a luchar por ser mejores, a despertar la conciencia a través del sufrimiento. Entonces llega un momento que queremos cambiar, queremos ser mejores personas, superarnos, dejar esos malos hábitos.
Y para eso nos metemos en la ley de octavas. La ley de nivelación y la ley de entropía explica nuestro degeneramiento, explica por qué somos lo que somos hoy en día. La ley de octavas es la ley que explica cómo podemos cambiar. La ley de nivelación y entropía son fuerzas descendentes, decadentes. La ley de octavas es ascendente, es la ley en la que nos vamos a apoyar para ir hacia arriba, para regenerarnos. ¿Sí? ¿Por qué se le llama la ley de octavas? Porque está explicada esta fuerza a través del simbolismo de una octava musical. Una octava musical contiene 7 notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si. Después de la si, decimos que alcanzamos una do, pero esta do se llama do mayor porque no es la misma do que esta. Esta do, cuando pasa por las 6 notas musicales, se vuelve una do superior. ¿Sí? Entonces, este simbolismo está trazado para explicar el cambio que nosotros necesitamos en nuestra vida. A diferencia de la ley de nivelación, esta ley de octavas se necesita de conciencia, de esfuerzos y sacrificios conscientes. Porque la ley de nivelación no necesitamos conciencia. Para degenerarnos, solamente hay que hacer lo que los demás hacen y sin que uno se dé cuenta, empieza a desarrollar todo tipo de vicios y malos hábitos. Eso se da solo, automático, sin que uno se dé cuenta. El degeneramiento, así es. El regeneramiento no. El regeneramiento solo llega en aquel que hace un trabajo consciente, esfuerzos y sacrificios conscientes. Esto es similar a una montaña. La ley de nivelación es como bajar una montaña en bicicleta. Uno no tiene que hacer ningún esfuerzo, se deja llevar y baja. Pero ¿qué tal si uno quiere subir la montaña en la bicicleta? Ahí sí se tiene que esforzar, ¿verdad? Así funciona la ley de nivelación y la ley de octavas. Aquí hay que hacer un esfuerzo si queremos, si no, no lo vamos a lograr. Entonces, ¿qué nos dice esta ley, la ley de octavas? Aquí trazamos el diagrama de las 7 notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si y la do superior. ¿Sí? La do inicial representa nuestra condición actual, con nuestros traumas, prejuicios, vicios y malos hábitos. ¿Sí? Nuestra condición habitual. ¿Y qué es lo que hay en la do superior? Una nueva condición de vida, en donde ya no dependemos de algo para sentirnos bien. Vamos a poner un ejemplo. Aquí está la persona que su condición natural fuma. Su condición actual en su vida diaria fuma. ¿Y qué tenemos en la do superior? A esa misma persona, pero ya no fuma. Ya no siente la necesidad de fumar. Ya no le dan ganas. Ya no lo necesita. Entonces esta persona ya está en una condición superior a la anterior. Está en una do superior, superior a la do inicial, en donde dependía del cigarro para sentirse bien. Antes tendría que fumar en el trabajo. Do superior, ahora puede trabajar sin fumar. ¿Me explico? Entonces, de do inicial a do superior hay diferentes notas musicales. Está la re, mi, fa, sol, la, si.
Entonces, esto nos explica que para poder llegar de una do, de una condición a una do superior, a una condición mejor, necesitamos pasar por 7 notas musicales, que son en realidad 2 pausas o 2 dificultades a vencer. Entonces, la ley nos dice que nosotros estamos anclados, condicionados a en un determinado nivel de conciencia. La persona que depende del cigarrillo está anclada aquí. Esta persona, un día, por diferentes cosas de la vida, le dan ganas de cambiar. Dice, ya no quiero seguir fumando. Ya no quiero esto en mi vida. Entonces, cuando la persona toma la decisión de cambiar, la naturaleza le va a dar una fuerza inicial para que deje de fumar. ¿Sí? O una persona que va a hacer una dieta. ¿Sabes qué? Yo ya, a partir del lunes, voy a hacer una dieta, voy a bajar 3 kilos. Entonces, cuando la persona decide hacer ese cambio, en esa decisión va a haber una fuerza inicial que la naturaleza le da para que el cambio comience. Entonces, el primer día no fuma. El segundo día tampoco fuma, ni le da ganas de fumar, porque ya decidió que no va a fumar. Al tercer día tampoco fuma, porque ya se fastidió, ya lo decidió, ya no quiero fumar. Entonces hay una fuerza inicial que lo lleva a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente se confía de esta fuerza inicial y no se prepara para la adversidad que le viene encima. Porque esta ley nos dice que a la altura de la nota mi viene una crisis. En algún momento la persona va a sentir un deseo fuerte por fumar. Puede ser a la semana, puede ser a los 15 días, pero va a llegar un momento en que la persona va a entrar en tentación. Y ahí va a quedar en que si la persona se esfuerza por no fumar, aunque tenga deseos de fumar, a través de la conciencia, meditaciones, oraciones, se aleja de los amigos, ya no va a la cantina, o sea, para no verse tentado, o sea, si se esfuerza, se dice que la persona da la nota. Es un esfuerzo que la persona tiene que hacer durante un día, 2 días, 3 días, que son de tentación así fuerte. Si la persona lo aguanta, llega un momento en que esa tentación se va. Se fue. Y la persona se empieza a sentir tranquila otra vez. Entonces dice que la persona dio la nota, superó esa tentación. Pero si la persona está muy confiado de que hace lo que quiere y de que ya dejó fumar porque quiso, cuando venga la tentación, no va a saber qué hacer, no lo va a saber manejar y entonces va a caer en ella y empieza a fumar. Si fuma, entonces de la nota mi regresa a la do inicial, a la persona que depende del cigarrillo. Su cambio fracasó. Si regresa a la do inicial, a donde pertenece. Si vence la tentación, 1, 2, 3 días, la tentación se va. Me costó mucho trabajo, pero lo logré, no fumé, ya me siento bien, ya no se me antoja. Entonces da la nota y llega a la nota fa. En fa y sol pasan unos días, una semana, unos 15 días, y la persona no siente tentación de fumar. Pero ¿qué nos dice esta ley? Que viene otra crisis más fuerte que la primera. A la nota de la altura la regresa esa tentación por fumar otra vez.
Y a la persona le toca hacer otra vez esfuerzos y sacrificios conscientes. Meditaciones, oraciones, hacer ejercicio, dejar de salir con los amigos que fuman. O sea, le toca buscar y esforzarse y hacer el trabajo. Si la persona fuma, porque es mucha la tentación, regresa al lado inicial, a la persona que depende del cigarrillo. Ahora, si la persona no fuma y vence la tentación, entonces da la nota, llega a la nota sí y a la 2 superior. Entonces ahí se rompe el ancla y la persona ya se siente bien sin fumar. Ya cuando va a trabajar ya no necesita fumar. Si sus amigos están fumando, a lo mejor y se le antoja un poquito, pero una tentación mínima, fácil de vencer. O a lo mejor ya ni se le antoja. Entonces llega una 2 superior a una condición de vida mejor. Este es el proceso, el procedimiento hacia el despertar de la conciencia. Todos los cambios que nosotros nos propongamos van a ser así. Todos vamos a pasar por crisis, todos vamos a pasar por tentaciones. Cuando uno, por ejemplo, quiere trabajar la castidad, cuando uno quiere trabajar la lujuria, quiere dejar la pornografía, quiere dejar la morbosidad, va a pasar por su ley de octavas, por sus momentos de tentación donde todo le llama la atención. La persona que decide hacer una dieta, la persona que quiere comenzar a meditar, al principio emocionado porque se compró su zafu, se compró sus calcetines de yoga, se compró su vestimenta blanca, se compró su tapete, pues se va a emocionar por meditar. Es la fuerza inicial que nos da la naturaleza, pero va a pasar por sus crisis. Y si no sabe enfrentar esas crisis, no va a desarrollar el hábito de meditar todos los días. Vamos a pasar por la ley de octavas en 2 aspectos: para dejar de hacer algo o para comenzar a hacer algo bueno. Así como para dejar de fumar, como también para empezar a meditar. O hacer ejercicio, o hacer una dieta, lo que quieran. Empezar a ahorrar. Queremos ahorrar dinero. Va a venir las octavas. Emocionados porque queremos ahorrar dinero para comprarnos un coche. Vamos a ahorrar un mes. Pero luego viene la primera crisis. Ganas de gastar. Que vienen los primos de Michoacán y que van a ir a Playa del Carmen y nos están invitando, y empiezan esas tentaciones de gastar lo que ya se ahorró. Todo es así, todo en la vida, los vicios, los defectos, los negocios, inclusive el matrimonio. El matrimonio es también una octava, donde la condición inicial, pues, cuando se casan, cuando empiezan a vivir juntos y empiezan a tener sus roces porque uno se levanta más temprano que el otro, porque uno tiene unas costumbres diferentes al otro, y llega la primera dificultad. Si no logran armonizar esas relaciones, al punto de partida, al divorcio, a la soltería, que es el punto de partida. También se da mucho la crisis en el matrimonio con el hijo. Cuando llega el hijo, empiezan las responsabilidades y cuida lo tuyo, ya me cansé, y porque todo yo, y empieza entonces la dificultad. Si no logran pasar esa crisis, al divorcio, la soltería, tal y como empezaron. Si logran entenderse, llegan a ese 2 superior en donde son una familia estable, que se apoyan mutuamente. Lo mismo pasa con una empresa, con un negocio.
Cuando empezamos un negocio, tenemos energía, estamos entusiasmados por nuestras ideas, pensamos que nos va a ir muy bien. Abrimos el restaurante, empieza ahí gente, nos emocionamos, creemos que ya le hicimos, ya pegó al restaurante, ya a la gente le gustó, ya muy emocionados, empezamos a gastar el dinero y ¡pum! De repente la gente empieza a irse. No sé, a lo mejor vacaciones, julio y agosto, pues la gente se va a la playa y ya nadie va al restaurante. Ahí está la crisis. Y si uno no sabe cómo afrontarla, cuando la gente regrese a las vacaciones, el restaurante ya no existe. Oye, pero aún llegando al do mayor, vuelve a surgir la situación de seguir recurriendo, ¿no? No es como... La escalera es infinita y se representa en los conocimientos esotéricos con una espiral que nos va llevando hacia la luz, hacia Dios. Esta escalera es únicamente para una cosa, como por ejemplo para dejar de fumar, pero luego hay que empezar a meditar y hay que empezar a ir a las conferencias y hay que dejar de molestarnos por todo, y cada cosa que nosotros vayamos haciendo es una nueva escalera con sus dificultades. Por lo tanto, una pregunta más recomendable sería de tomarse una cosa a la vez, no querer acercarse un montón de cambios a la vez, porque pues vamos a fracasar. Enfocarse en uno principalmente y estar pendiente de esa crisis. Si uno puede hacer varios cambios al mismo tiempo, como por ejemplo empezar a meditar y empezar a comer mejor, es válido. Pero lo principal, por ejemplo, es la meditación, y me voy a enfocar más en eso, en no fallar en eso. Que sea lo principal. ¿Sí? Pero sí está bien. Hay que enfocarnos más en uno que en otras cosas, ¿no? Entonces, este es el estilo de vida de la persona que quiere despertar la conciencia. Un estilo de vida que no es fácil, porque vamos a estar de crisis en crisis. Entonces ustedes sepan, cuando ustedes deciden cambiar, también están decidiendo sufrir, porque el cambio implica sufrimiento. Es bueno saber esto, porque cuando el sufrimiento llegue, vamos a estar preparados y vamos a decir, pues bueno, si hay que sufrir, pues lo sufrimos. Como cuando uno lo van a vacunar o a inyectar porque está enfermo, a nadie le gusta que lo inyecten, ¿verdad? Pero si nos tienen que inyectar, pues ni modo que nos inyecten, y aunque duela, pues ni modo, nos preparamos para eso. Pero cuando la gente no conoce esto, porque los conocimientos pseudoesotéricos les dicen que la espiritualidad, que todo es amor, que todo es alegría, que todos agarrados de la mano, naturalmente vamos a ser mejores. Cuando llegan las crisis no pueden con ellas. Entonces, aquí nosotros sufrimos con propósito, porque queremos ser mejores. Quien no hace este trabajo también sufre, pero por necio, por ignorante. Sufre de pleitos, de conflicto, del divorcio, de la queja, de la culpa. No, y de hecho también tienes un sufrimiento de soledad, ¿no? Porque al estar tú como que en contra de la corriente de la masa, por decir algo, pues empiezas a un camino muy solo. Es una octava, exactamente. Eso es una octava que todos tenemos que pasar, la soledad. Yo la viví muy fuerte en su momento. Sí, todos los tenemos que vivir. Sí, entonces, la persona que no quiere hacer este trabajo, ¿qué es lo que va a pasar? Que viene la ley de la entropía y sin que se dé cuenta, va para la decadencia. Con todas las modas que están ahorita metiendo en los medios de comunicación, las películas y series hoy de Netflix, totalmente degeneradas, sobre todo en el ámbito sexual. Entonces ya vimos que la ley de entropía y la ley de nivelación actúan en la
¿En la qué? Decadencia. No actúan. ¿En dónde actúa la ley? La relación. En la relación. Por eso tenemos que hablar del hermetismo. Si yo sé que la ley de entropía actúa en la relación, tengo que vivir de manera hermética. Empezar a vivir lejos de las fuentes, los medios y las personas que estén siendo caracterizados por esa decadencia. Si yo sé que en tal lugar la gente que está ahí está en un estado de entropía y decadencia, no voy a ir a ese lugar. Porque si voy, la ley de nivelación, sin que yo me dé cuenta, me va a estar llevando a esa misma condición de vida. Por eso los sabios siempre son personas muy solas. No se relacionan con cualquier persona, no van a cualquier lado. Porque saben que está la ley de nivelación y la ley de entropía que siempre nos quiere jalar hacia abajo. Que tenemos que ser herméticos, cuidar nuestras amistades, cuidar los lugares a donde vamos, porque la ley está presente para todos. ¿Sí? ¿Qué dudas quedan? La palabra hermetismo viene de Hermes. Sí, Hermes Trismegistro. Sí. O sea, no es posible, por ejemplo, si estamos tomando todas esas prácticas y queremos estar evolucionando, también se dé, o sea, porque nuestra convivencia es con gente que está buscando igual trabajar en su ser. Hay una influencia, pero no una nivelación, porque tiene que haber un esfuerzo. O sea, si el ignorante quiere ser sabio como su amigo, pues se va a tener que esforzar igual que su amigo se esforzó. No se va a volver sabio solamente por andar con su amigo el sabio. Por andar con él no se va a volver sabio. Va a tener que hacer todo el mismo trabajo que hizo su amigo. Entonces no se nivela. Va a ser una buena influencia porque puede recibir consejos, puede recibir orientación, puede recibir ayuda. Sí va a haber una influencia, pero no una nivelación. Inspiración. Pero en el caso contrario sí se da. Si una persona está degenerada, ese sí te puede degenerar solamente con andar con ella. Esa es la ley de entropía. Los decadentes predominan. Y lo superior solamente se da a través de un trabajo individual. Comienza con estar consciente, ¿no? Con la autoobservación, la meditación, todo lo que aquí vemos. ¿Me expliqué? ¿Qué duda? Dilo. La nivelación nos va a igualar como en el agua, ¿no? Nos iguala las dos situaciones. Pero la ley de entropía nos degenera. Hace que esa igualación sea negativa. No siempre en la nivelación está la de entropía. Sí, es que van juntas. Cuando sucede la nivelación, se da la de entropía. Sí, porque nos igualamos en lo decadente. Otra definición de entropía es que es una ley de la naturaleza que hace que todo tienda al caos. Por ello todo constantemente está deteriorándose, como una casa que cierras al vacío y nadie entra a esa casa por 5 años, y cuando entras después de 5 años se supone que debería estar igual, pero no, está más deteriorada que hace 5 años que la cerraste. De hecho, la que me causa más confusión es la de la nivelación. O sea, me causó, no pensaba que podía suceder una sin la otra. Acá entiendo que no, suceden
Sí, es que la entropía siempre está sucediendo. Digo, en este momento nuestros cuerpos están deteriorando y todo está muriendo, incluso el universo. Es una ley que se aplica a todo el plano constantemente. O sea, puede haber alguna nivelación muy superficial. Como si en la oficina entra una persona comiendo palomitas y de repente nos da ganas de comer palomitas. Pues ahí está la nivelación y la entropía, pues comer palomitas, o sea, digamos que no hay entropía, solo hay nivelación. Pero son ejemplos muy superficiales. No hay nada que rescatar de eso, ¿no? O del chino que viene a Yucatán y empieza a desarrollar, a vivir de acuerdo, a comer lo que aquí comemos. Se nivela. Bueno, se empieza a comer peor si come lo que comemos aquí en Yucatán. Pues no sabemos qué comía él antes. Gracias. Sí. Más sano que el cerdo, sí es. Entonces, o sea, pero son ejemplos muy superficiales. O sea, realmente en valores y en principios está la entropía. En valor y en principio siempre está la entropía, la nivelación y el karma y todo lo que ya vimos. ¿Alguna otra duda? Sí, ¿cuándo vamos a volver a tener meditación? Ya, yo creo que en unas semanitas más. Nos tenemos que nivelar. Bueno, pues si no hay más dudas, dice Danae, dice, quizá mi pregunta dice, pero ¿por qué la domina la entropía de manera natural? Al menos que intervengamos conscientemente, claro. Pues sí, la idea de la entropía es despertar la conciencia. Esa es su función. Nos pellizca para que despertemos. Porque si nada nos pellizca, pues nunca vamos a despertar. Esa es su función. Muchas gracias a todos por venir y nos vemos el martes. Y cuando haya meditación les avisamos. Gracias.